Muy buenos días a toda la buena gente que nos escucha. Bienvenidos al Kiosco de Prensa, el espacio matinal aquí en Radio Buñol en el que os contamos la actualidad como si lo hicierais vosotros, desde un nivel muy popular. Bueno, miércoles 7 de mayo de 2025 tenemos controlando la parte técnica a Raúl Martínez para que os haga llegar la emisión a vuestras casas y también para recoger vuestras llamadas si tenéis alguna pregunta, queja, propuesta, información, lo que queráis. Ya sabéis que podéis participar porque la radio es vuestra. Bueno, un saludo cariñoso, como siempre, a toda la audiencia, a toda la gente que nos escucha de Buñol o de fuera de él. Y, como siempre, el agradecimiento especial de cada día a los que nos escuchan en diferido, porque vale la pena agradecer esa búsqueda de un tiempo que cuesta tanto de encontrar. A los micrófonos Cristóbal Aro, como cada mañana, para contaros la actualidad y para comentarla, porque si no, para eso ya tenemos a los telediarios y a los tertulianos de siempre, contando las mismas noticias de la misma manera y desde el mismo ángulo. Aquí intentamos variar un poco la información. Bueno, empezaremos con los periódicos en papel impreso, como siempre, las portadas de hoy, los 5 periódicos de más popularidad aquí en España recogen las siguientes noticias. En El País, en El Mundo, en La Razón y en La Vanguardia nos cuentan lo de las elecciones, la elección de Merz en Alemania. Parece ser que les ha costado también, ¿eh? En fin, las cosas se están poniendo difíciles en todas partes. Bueno, en El País y en La Vanguardia una buena noticia. Dice que ya tenemos 21.600.000 empleos. Estamos batiendo récord de empleo. Pero en fin, las cosas buenas parece que no se cuentan. Bueno, la rebaja de la jornada, esta que propone, que se aplicó ayer, se presentó al Congreso, ya veremos cómo queda, porque hoy nos cuentan los diarios digitales que el Partido Popular y Junts van a votar en contra, con lo cual lo de defender a los trabajadores no debe de estar en su programa. Por lo que se ve, se prefieren los beneficios de las empresas a la vida de los trabajadores. Lo de reducir jornada da vida a los trabajadores y entonces pierden dinero las empresas. Así que Partido Popular y Junts van a votar en contra. Bueno, el Barça, por si os interesa, perdió ante el Milán. Lo cuentan en El País, La Razón, La Vanguardia y todos los periódicos deportivos, por supuesto. Y autonómicos, en fin. Bueno, el otro tema de portadas que al que le interese, pues supongo que estará súper informado. No sé de qué, porque también, en definitiva, el cónclave para la elección del Papa, pues tampoco da para mucho juego, ¿no? Se van a reunir en secreto como toda la vida y van a decidir a quién van a elegir. Pues ya no hay más que contar, ¿no? Pues no, todos los días el cónclave en todos los periódicos, todas las televisiones, todas las radios, todas las tertulias, por lo que sea. Así que es un abuso a todos los que pensamos que hay cosas más importantes. Pero en fin, oye, el otro tema sorprendente de hoy, bueno, sorprendente relativamente, ¿no? India bombardea a Pakistán con la excusa de que estaba bombardeando bases de terroristas. En definitiva, un montón de muertos. Lo cuentan en El País y en La Razón. Y el otro tema que le preocupa mucho a la prensa económica y a la general, bueno, ya se sabe que el BBVA manda mucho y el Sabadell también, y la OPAP, entre uno y otro, pues también está poniendo titulares en las portadas. Bueno, lo del tema de la red eléctrica, que si habían avisado, que si ya sabían, por supuesto que lo sabían, y por supuesto que sabían que tenían que hacer inversiones, pero no las hicieron. Pero en fin, oye, ya se sabe que donde hay patrón no manda marinero, y si hay que ganar dinero, cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor. Y si hay algún accidente de camino, pues mala suerte. La avaricia es lo que tiene, ¿no? Bueno, pues lo cuenta en El Mundo, no como os lo estoy contando yo, por supuesto, ¿no? La culpa la tiene el gobierno, según El Mundo. Bueno, y luego continúan también con el tema de ETA, 25 o 30 años después, recordando los 25 años de la muerte de un periodista del periódico del Mundo a manos de ETA. Y luego El Mundo dice que hay un caos en el gobierno y que el gobierno está muy preocupado por el caos en el gobierno. Bueno, eso dicen los periódicos, este periódico en concreto. Y luego el juez Peinado, que continúa imputando a todo el que se pone por delante, ya se sabe. En fin, con el tema del caso Begoña, que si alguno me encontráis por la calle me lo explicáis, de qué le acusan a Begoña y qué es lo que está pasando con el juez Peinado. Bueno, yo ya lo sé, pero en fin, me refiero a que me expliquéis de qué la están acusando.
Bueno, pues llevan ya un año y pico, no sé cuánto llevan ya, y lo que queda, ¿eh? Y de paso, pues va imputando a todo lo que se pone por delante. Bien, eso en la portada del Mundo. En La Razón, el caso Begoña también, por supuesto. El caso Ábalos, que lo compara con Puente. Y luego entrevistan a Ángel Sarroca y habla de tabernero. No sé quién es Ángel Sarroca y no sé quién es tabernero, perdonad. Bueno, eso es la portada de La Razón. Y en La Vanguardia nos cuentan que ayer hubo una entrevista o un careo, una conversación entre políticos americanos y Trump. Un político le dijo que Canadá no estaba en venta y Trump le dijo, no digas nunca jamás. En fin, cosas de esta gente de Trump. Con eso terminan las portadas de los periódicos españoles, ¿eh? En fin. Bueno, y vamos a los periódicos deportivos para continuar con el entretenimiento. El Barça Inter o Inter Barça quedó 4-3. Lo cuentan en todos los periódicos deportivos. Bueno, y cada uno cuenta la historieta más larga o más corta, pero en fin, en resumidas cuentas, ahí está. Luego Ancelotti, que se va a Brasil, dicen que sí, dicen que no. Hoy dicen que sí, que se va a Brasil después de que acabe no sé qué. Y luego yo creo que pone lo mismo, pero como lo pone con diferentes nombres. En Marca dicen Lucho versus Arteta a las 21 horas. Deduzco que será el Paris Saint-Germain Arsenal a las 21 horas, que lo cuentan también en el Mundo Deportivo y en Sport. Pero claro, cuando me ponen al entrenador o a no sé quién en vez del equipo, pues yo ya me pierdo porque, claro, ya sabéis que yo soy un absoluto ignorante en el tema del fútbol. Bueno, el Barça se queda sin la Final Four, ya sabréis vosotros lo que significa eso, y debe ser muy importante porque lo cuentan en Marca, en AS, en Mundo Deportivo y en Sport. Y luego Luzán, perdonad, Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, cuenta sus cosas. Y luego hablan de saltos de oro. Como mi pantallita estaba muy pixelada, no sé a qué se refiere, pero en fin, dice saltos de oro. En la portada de AS, el Barça Inter y luego el Paris Saint-Germain Arsenal, el Rugby, el plata mundial, el equipo de rugby español. Y también hablan de Luzán. Debe ser algo muy importante lo que está diciendo este hombre. El mundo deportivo también el Barça, el Paris Saint-Germain Arsenal, el Barça sin la Final Four y ya está. Y en Sport idéntico, lo mismo, los tres temas de portada son iguales en el mundo deportivo y en Sport. Vale, con eso terminamos la información deportiva o lo que sea, porque claro, solamente existe el fútbol. Y nos vamos a la prensa económica. Y aquí acaban enseguida todos. Todos dicen que la reducción de la jornada es muy malo para la economía y que cuesta muchísimos millones. Lo de que las personas tengan tiempo libre parece que no les preocupa, ni les interesa. Solamente cuenta la pela y la vida es lo de menos. Así que todos los periódicos están de acuerdo en decir que la reducción de la jornada es malo y que hay que evitarlo. Y luego la otro tema de las portadas, la OPA del BBVA y el Sabadell. En fin, imagino que hasta que no acaben con un banco único en el planeta no van a parar, pero ya se sabe que eso es el futuro, que cada día está más cerca, por cierto. Bueno, en la Comunidad Valenciana los periódicos nos cuentan las siguientes cosas. Empezamos por el Levante. Bueno, ya os adelanto, todos los periódicos de la Comunidad Valenciana, menos el Diario Información, pues el cónclave y los debates y el tema de la Iglesia Católica. No hacen tanta información cuando hablan del Dalai Lama o yo qué sé, del Pope de la Iglesia Ortodoxa. No, es el Papa. Bueno, en fin, una falta de respeto para los que tienen otras religiones, por cierto, ¿no? Bueno, estar inundándoles con una continua bombardeo de información de una sola de las religiones que hay en el mundo. Pero, en fin. Bueno, en la Comunidad Valenciana ya digo el cónclave y luego en Levante nos cuentan una cosa de que un técnico ayer declaró ante la jueza de la Dana que la consellera Pradas dijo que la alerta solamente la diera cuando ella autorizara. Es decir, que ella mandaba y que la alerta no se daba hasta que ella lo dijera. Los técnicos estaban diciendo ya un par de horas antes de que se diera la alerta de que había que darla, ¿no? Pero, oye,
tenemos una consellería y una consellera y un presidente que mandan mucho. No están, pero mandan. Bueno, el incendio en Silla, que ha provocado también más problemas de ferroviarios. Ay, por cierto, que no se me olvide, porque quería recordarlo cada mañana y se me ha olvidado esta mañana. Entre el apagón, la investigación del apagón, que está todo clarísimo, pero que no lo van a decir nunca, porque ¿cómo van a decir que es por avaricia? Nadie lo va a contar así, claro. Entre el apagón y la de los ferroviarios, que también es por culpa de falta de mantenimiento de la estructura ferroviaria, que tampoco lo van a decir nunca, pues nos están escondiendo que la compra de armas a Estados Unidos y a Israel continúa con el rearme del gobierno español para prepararse para la guerra y para que hagan negocio las empresas armamentísticas. Así que, como cada día, no a la guerra, no a la guerra y a la preparación para la guerra, y no a las mentiras de ningún gobierno o ningún tertuliano, periodista o quien sea que nos diga que hay que prepararse para la guerra. Es mentira. Bueno, pues decía esto a propósito de lo de el incendio en Silla, que ha provocado ahí problemas ferroviarios. Unas cosas nos llevan a las otras. Bueno, mira, otro tema muy interesante, que está muy bien, muy curioso. La portada de Levante lo pone. Dice que hay un grupo ruso que está comprando pisos, incluso a 23.000 euros un piso, y que la Generalitat no ha querido optar, que tenía preferencia para comprarlos y podía hacer con ellas vivienda social y solucionar el problema de la vivienda, pero la Generalitat no ha optado a comprarlos y un grupo ruso lo ha comprado. Luego me imagino que pondrán los pisos a 1.500 euros de alquiler y luego ya nos quejaremos de que el gobierno no soluciona el problema de la vivienda. Y es verdad, no lo soluciona. Bueno, la Hispanic Society dice que quiere hacer otra exposición y el gobierno de Vox en Náquera, que era controlado, gobernado por Vox, pues ha dimitido una de Vox y aquello está con problemas. Y luego un crimen en Nazaret. En el diario Mediterráneo, el cónclave, el desempleo que baja en la provincia de Castellón, el Banco de Alimentos que ya está sin reservas, pide ayuda y colaboración, la pornografía infantil, que han detenido a un agente, porcelanosa que sirve al rey Carlos III de Inglaterra, y un hombre de 50 años que muere en una empresa de cerámica. En 20 minutos nos cuentan el cónclave, lo de Pradas, que estaba, no sé, estaba al mando, pero no sabía nada de la gestión, ni cómo se llevaba a emergencias, pero en fin, estaba al mando. El apagón, la investigación del apagón, que dice el gobierno que va a tardar meses en averiguarse, y hay unos cuantos científicos que ya lo han explicado perfectamente, pero en fin, van a investigar durante varios meses hasta que se nos olvide la causa, el motivo, la razón y los culpables. Bueno, la reducción de la jornada, que hacen mucha propaganda, que la han presentado en el Congreso, pero que luego no va a salir, pero bien. Y luego Juanma Bonet dice cosas que no sé quién es, el Barça que perdió, y unos funcionarios de prisiones que están investigándolos porque les dio un móvil a la asesina de Gabriel. Vale. En el diario Información dicen que todos están con el trasvase, el empleo en la provincia, y que los estudiantes de la provincia de Alicante, el 99,7% estudiarán en la lengua elegida. 3 temas de portada alucinantes. Bueno, y en las provincias el cónclave, por supuesto, la pesadilla ferroviaria, dicen ellos, Pradas y la alerta, el apagón, las empresas, los restaurantes y tal de la Marina, que si están controlando los cierres, que si tal, que si cual, y lo de Vox en Náquera. Y con eso termina la información de los periódicos de la Comunidad Valenciana y nos vamos a los digitales de información general a ver lo que nos cuentan. Para que veáis que todo funciona como siempre, en el diario.es nos cuentan: la sombra del bloqueo ultra sobrevuela el inicio del cónclave. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo contaremos todos, y si os podéis informar, podéis preguntar a cualquier inteligencia artificial y os lo contará igual que yo, que en la inteligencia hay un grupo ultraderecha, quiero decir, ultra reaccionario,
que claro, les parecía muy mal el Papa que teníamos antes porque decía cosas lógicas y los ultras nunca dicen cosas lógicas, ¿no? Y hay un equipo ultra que está por la labor de bloquear las cosas si no ponen al Papa que ellos quieren. Pero en fin, eso ocurre en todas partes, ¿no? Bueno, la sombra del bloqueo ultra sobrevuela el inicio del cónclave. Ellos van a bloquear cualquier papa que pueda tener algo de lógica en sus planteamientos. Bien, luego con el tema de Altri, que no lo cuenta ningún periódico, porque por lo que sea, claro, si el gobierno de la Junta quieren hacer negocio con un negocio de celulosa contaminando Galicia y tal, pues oye, tienen que contar mentiras, claro, si no, ¿cómo lo van a llevar adelante? Y si es posible no contar nada hasta que lo monten, ¿no? Entonces normal que ningún periódico nos cuente cosas de Altri, que es una absoluta barbaridad. Pero por si faltaba algo, hoy el diario.es hace una investigación y descubre que la parcela de Altri, donde se quiere instalar, recibió en 2019 fondos de la Unión Europea para plantar 20 hectáreas de pinos y mantenerlos durante 20 años. Como veis, se saltan todo lo que tienen que saltarse porque el negocio es el negocio y si hay que hacer ilegalidades se hacen porque, oye, hasta que averigüen las cosas y lo descubran, luego ya habremos ganado un montón de millones y nos habremos ido. Y así funciona la economía, como diría Rodrigo Rato, es el mercado. Bueno, pero en fin, para que lo sepáis. Luego, mira, hablando de PP y Vox y toda esta gente que dice que el problema de la vivienda y tal y cual. Una de cada 3 casas son compradas por extranjeros. Atentos al dato, una de cada 3 casas son compradas por extranjeros. La burbuja que PP y Vox no quieren pinchar en Baleares y en Canarias. O sea, allí lo compran todos extranjeros ricos, claro, los extranjeros. Fijaros cómo en los periódicos hablan de extranjeros o de inmigrantes. Hablan de extranjeros cuando son ricos y compran pisos, o fincas, o empresas. Y hablan de migrantes cuando hablan de pobre gente que se está muriendo para seguir vivos intentando llegar a Europa. Bueno, pues los migrantes estos, los extranjeros estos que compran vivienda porque son ricos, no les molestan ni a PP ni a Vox. En fin. Y curioso, ¿no? PP y Vox votan en contra de la compra de viviendas por extranjeros. Así nos va. Bueno, más cosas del diario.es. Como esto es un tema bastante olvidado por la prensa española, menos mal que tenemos alguna información. Israel bombardea Yemen por segundo día consecutivo. Repito, Israel bombardea Yemen por segundo día consecutivo. No pasa nada, nadie se entera y pueden seguir. Vale, en el diario público nos cuentan que Feijóo votará en contra de reducir la jornada laboral, aunque apostaba por la semana de 4 días. 4 por 8 son 32. La propuesta del gobierno de Pedro Sánchez son 37 y media. Así que Feijóo, que apostaba por la semana de 32, va a votar en contra de la de 37 horas y media de Pedro Sánchez. Bueno, que os lo expliquen a los votantes. Yo ya lo sé. Bueno, una columna muy chula de un periodista del Diario Público que a mí me entretiene bastante cuando leo sus cosas. Aparte, toca un montón de temas al mismo tiempo que está comentando un solo tema. El artículo se llama hoy Genocidios al por mayor, hablando de lo que está haciendo diferentes gobiernos en el mundo, matando miles y miles de personas mientras hablamos del cónclave. Bueno, y otra periodista en el Diario Público hace un reportaje chulo, porque hablando del apagón y de cómo hemos sufrido las consecuencias, eso de no poder conectar el móvil para cargar, o de no poder ver la tele o la serie famosa, o no poder ducharte con agua caliente, o no tener calefacción, o si tienes en una cocina eléctrica solo, pues tampoco puedes calentar la comida y todas estas cosas que pasan cuando se corta la luz. Pues hace una columna que se dice un día cualquiera en la Cañada Real. Van para 5 años sin luz eléctrica. ¿Os acordáis cuando nos decían que era porque habían narcotraficantes en la Cañada Real?
Pues me imagino que los narcotraficantes en 5 años sin luz habrán ido a cualquier sitio, pero los habitantes siguen sin luz allí. En fin, oye, para que lo pensemos, porque a veces olvidamos las cosas muy deprisa. Bueno, nos cuentan aquí, en el Diario Público, que denuncian nueva censura del Partido Popular para emitir el documental 7291, los abolicos que mató el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, que pudisteis ver hace unos meses. Bueno, nos cuenta el Diario Público que Podemos registra una ley en el Congreso para crear una empresa pública de energía. Yo pensaba que eso lo habían propuesto ya todo el mundo, pero por lo que se ve, es el único que lo ha propuesto. Visto el apagón y visto lo que está pasando con las eléctricas, que lo único que piensan es en ganar dinero y nada más, pues me parece muy interesante la propuesta de hacer una empresa pública de energía, un elemento tan importantísimo para la seguridad de un país como es el suministro de energía eléctrica. Me parece que es el Estado el que tendría que gestionar eso. Pero en fin, parece que los partidos políticos pues no están por la labor, porque solamente hay uno que la ha propuesto. Bueno, el gobierno de Perú, este que está gobernando ahora con un golpe de Estado contra el que había antes, Dina Boluarte, bueno, pues el gobierno de Perú propone subir el sueldo de Dina Boluarte, la presidenta golpista, un 120%. La pela, aunque estés en política. O a lo mejor estás en política por la pela, como diría Zaplana, ¿no? Yo estoy en política para ganar mucho dinero, decía. Bueno, nos cuentan aquí otra noticia del Diario Público. Al menos 18 muertos en un bombardeo de Israel contra una escuela en el centro de Gaza. Repito, al menos 18 muertos en un bombardeo de Israel contra una escuela en el centro de Gaza. Para que cuando veáis a algún socialista le comentéis que cuando tenga algún contacto con Pedro Sánchez, mire a ver dentro, a ver si tiene algo de humanidad. Vale. Y luego la columna de Gerardo TC, que es muy divertida, siempre. Feijóo gestionando un apagón. Leedlo y ya veréis. Bueno, con eso terminamos los diarios digitales y terminamos ahora ya, nosotros también, con los diarios digitales de Buñol y Comarca. En Hoy un Clic nos cuentan la 5ª edición de la Feria de Medio Ambiente de Cheste, se celebrará del 9 al 11 de mayo. Es la única actualización de Hoy un Clic. Y en tu comarca hay bastantes cosillas, vamos allá. Buñol celebra una nueva edición de Vivir de Cine con una cartelera diversa y grandes títulos. Cheste celebra su pleno ordinario del mes de abril en la sala polivalente de la biblioteca y la Mancomunidad de Olla de Buñol Chiva impulsa nuevas acciones para promover la autonomía personal en 2025. Anecop Bodegas descorcha la esencia de sus vinos en Fenavín 2025. Buñol celebra su 18ª Feria de Comercio, Turismo y Empleo este fin de semana con una intensa programación de actividades. Y esta es la última actualización de tu comarca y la última noticia que os comentamos aquí para conocer las últimas noticias de Buñol y Comarca. Y también con esto terminamos el repaso de los titulares de Kiosco de Prensa del día de hoy. Como siempre, un placer compartir con vosotros estos minutos de información y agradeceros vuestra escucha ahí al otro lado. Y ahora ya os dejamos con la sintonía de Radio Buñol y como siempre, mañana a esta misma hora volveremos a hacer otro repaso de la actualidad diferente, porque para estar escuchando el cónclave, el apagón y la red eléctrica todos los días, pues ya tenéis los telediarios y las diferentes radios. Muchas gracias y muy buenos días.